Bueno, nuestra familia hemos estado por ahí, un poco, por España, y traemos saludos de las iglesias en las que hemos estado. Hemos estado en dos iglesias, una en Aranda de Duero, de buenas noticias, y otra en Orense también, de buenas noticias, que mandan saludos a la iglesia de Pinar del Río. O sea que, saludaos quedáis. ¿Vale? Sobre todo la iglesia de Orense es una iglesia que está creciendo mucho. Es extraño en los días que estamos, ¿no? En días en los que bueno, hay una gran proliferación del neoliberalismo y de corrientes principalmente pues apartadas de Dios, ¿no? Y es una iglesia que sí, está creciendo y forma una buena comunidad, ¿no? No sé ahora mismo cuántos son, pero calculo unos 70, 80, más o menos, muchos niños, muchos jóvenes, o casi todos jóvenes. Bueno, jóvenes de mi edad para abajo. Yo me considero joven, vosotros no sé, pero yo sí, un poco. ¿Tú, Pepe? También, ¿no? ¿Ves? Bueno, pues sí, hay ciertas iglesias que van creciendo y otras no tanto, pero sabemos que dependemos del mismo Dios, unos y otros, y sabemos que el mismo Dios cuida de unos y de otros, y en esa confianza tenemos que vivir, ¿no? A pesar de las circunstancias o lo que nos pueda ocurrir, vivimos en la confianza de ese Dios que a lo largo de la historia ha demostrado que ha ido cuidando de su pueblo, ha ido cuidando de sus hijos, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo eso ha ocurrido en el pasaje que vamos a leer. Este año se conmemora el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Por el 2 de septiembre de 1945 se daba por finalizada con la firma de Japón en la bahía de Tokio, en el USS Missouri, el tratado que ponía fin a la guerra, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi ya se había rendido antes, unos meses antes, ¿no? En esa guerra, el nazismo planeó la aniquilación o el exterminio del pueblo judío en Europa, y para ello se construyeron pues, campos de concentración, campos de exterminio, ejecutando a millones de personas. En estos campos de exterminio no solo eran judíos, pero bueno, una gran mayoría sí lo eran. En ese momento de la historia, la gente que vivió ese momento de la historia, algunos ya habíais nacido. Jóvenes, sois jóvenes, pero algunos ya habíais nacido en el 45. En ese momento de la historia, hombre, parecía que la esperanza no era mucha, ¿no? Europa en guerra, Europa, parte del mundo en guerra, y la esperanza, pues, como que no estaba, al menos no se veía, ¿no? Era un futuro muy negro. Pero contra todo pronóstico, los judíos no solo sobrevivieron en el 45, sino que 3 años más tarde, en el 48, nació el Estado de Israel. Solo 3 años más tarde. Una nación que estuvo dispersa durante siglos y que ahora volvía a tener tierra propia. De esa época tenemos restos que se conservan como museos o como monumento. Hay campos de concentración en Polonia, en Alemania, en Austria, y se siguen manteniendo como imagen, ¿no? Como imagen y como recuerdo palpable de todo aquello que se vivió, aquella barbarie que se vivió, ¿no? Pero curiosamente, aquellos mismos que idearon todo eso, que intentaron destruirlos, terminaron cayendo, en desgracia.
Y el pueblo judío en ese momento, pues sobrevivió, pudo sobrevivir y levantarse para escribir un nuevo capítulo en su historia. Y esto nos lleva exactamente al final del libro de Esther. Un decreto de exterminio se convirtió en un día de victoria, de celebración, un día de vida. Lo que parecía un final, al final Dios lo transforma en una victoria, en una celebración, en un nuevo comienzo. Y lo que vemos al final del libro de Esther es cómo Dios cambia el lamento en baile. Y eso lo hace en nuestras vidas también. También lo hace. Estamos en los capítulos 9 y 10 de Esther. Ya hoy es el último día de Esther. O sea, perdón, lo he expresado mal, Esther, perdóname. Ya lo habéis entendido, ¿no? Bueno, entre el capítulo 8 y el capítulo 9 de Esther pasan 9 meses, ¿no? Acaba el capítulo 8, pasan 9 meses y directamente el capítulo 9 nos lleva al día 13 del mes de Adar, que viene siendo entre febrero y marzo, va variando, que es el día señalado por el decreto de Amán para el exterminio de todo el pueblo judío. El 13 de Adar, estamos hablando entre el febrero y marzo. No siempre cae en el mismo día, el calendario hebreo es diferente al nuestro. Este año, por ejemplo, cayó el 13 de marzo. Y no solo era el día del decreto del exterminio por Amán, del exterminio de los judíos, sino también el mismo día en el que Mardoqueo decretó que el pueblo judío podía defenderse, ¿no? ¿Os acordáis que había un decreto de Amán y un contradecreto de Mardoqueo dando la posibilidad al pueblo judío de poder defenderse ante una situación como aquella, ¿no? Una situación de exterminio? Claro, en 9 meses podemos pensar que los israelitas se habían podido organizar de alguna manera, habían podido planificar ese día, y también lo pudieron hacer los enemigos del pueblo judío. Los enemigos del pueblo judío también se pudieron organizar para realizar el exterminio, esa planificación para esa matanza. Pero desde el primer momento que leemos el capítulo 9 de Esther, nos dice, en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, dice, sucedió lo contrario. Muy clara la explicación del autor. Sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Ya se nos dice desde el principio del capítulo que el resultado no es el que el lector se espera a medida que va leyendo el libro de Esther. No es ese el resultado, como pareciera esperarse, ¿no? Sino todo lo contrario. ¿Y cómo hicieron esto? Nos dice el texto que los judíos se organizaron, formaron grupos en las ciudades, porque ellos sabían quiénes eran sus enemigos. Claro que lo sabían. Claro que la historia pasa muy rápido, ¿no? Y vas leyendo y no te da tiempo a asimilar ciertas cosas, pero en 9 meses puedes realizar cierta planificación. Además, el odio hacia ellos, seguro que en 9 meses también hubo tiempo para ir cociendo más la situación, ¿no? Que el odio fuera mayor en algunas facciones, en algunos. Ya hemos visto con Amán, ¿no? Que esto venía de muy atrás. Así que nos dice el versículo 2 que se organizan y que no esperaron pasivamente a que vinieran a por ellos, sino que ellos tomaron la iniciativa. Pero algo que podemos ver
En el versículo 2, aunque no lo dice explícitamente, es la labor de Dios en esta situación. Acordaos que en el libro de Esther Dios no aparece en ninguna parte, ¿vale? Pero ya hemos visto que Dios sí que está. Dice el versículo 2 que nadie les pudo hacer frente porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. No es que los israelitas fueran más fuertes que los demás, ni mejores guerreros, ni más guapos, ni más altos, no. Sino que los demás les tenían temor. Y este temor del que habla aquí no es el mismo que vemos en las Escrituras cuando hablamos del temor de Dios. No es la misma expresión. Aquí la palabra traducida tendría que ser terror. Les producía auténtico terror. La gente les tuvo miedo. Y no porque fueran grandes guerreros, no por eso, sino porque había antecedentes. Había antecedentes de cómo Dios había actuado con Amán, de cómo Mardoqueo y Esther habían actuado, de cómo Dios les había cuidado, les había dirigido, y conocían al pueblo de Israel. Y probablemente conocían su historia, o parte de ella. Estaban viendo al Dios del pueblo de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac, en acción. Lo estaban viendo. Y cómo Dios protegía a su pueblo. Y hombre, es para tener miedo. Aquí vemos en acción un principio que Pablo les diría a los romanos, en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero bueno, el miedo no era solo por la historia. Nos dice el versículo 3 que los funcionarios, los príncipes, los oficiales del rey apoyaban a los judíos. ¿Y por qué apoyaban a los judíos? Por la misma razón. Porque el terror a Mardoqueo, y vuelve a utilizar la misma palabra, el terror había caído sobre ellos. Y además Mardoqueo se iba haciendo más grande cada vez. No solo ante el pueblo judío, sino también ante los demás. Así que vamos viendo cómo lo que los demás le querían hacer al pueblo de Israel es precisamente lo que acaban recibiendo sus propias carnes. Acaban recibiendo matanza y destrucción. Nos dice versículos 5 al 10, dice, los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. En la fortaleza de Susa los judíos mataron y destruyeron a 500 hombres, también a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baizata. Vaya nombres, ¿eh? Los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no echaron mano a los bienes. Solo en la capital, en Susa, hubo 500 muertos, más los 10 hijos de Amán. Hay una frase que se repite en este capítulo, que es, no echaron mano a sus bienes. ¿Y por qué? Si el edicto lo permitía. Si nosotros leemos el edicto de Amán y el de Mardoqueo eran exactamente iguales para darle a los judíos las mismas armas que tenían los enemigos. Y permitía echar mano a los bienes. Si tú ganabas la batalla, podías quedarte con los bienes de los derrotados. Era legal. Bueno, hay al menos 3 razones por las que, según algunos comentaristas, no se hizo esto. En primer lugar, podría ser una cuestión de rectitud moral, ¿no? Y de testimonio público. Estaría bien, ¿no? No había un afán de lucro en esta lucha. Lo que querían era sobrevivir, ¿no? Quedarse con el botín, pues podría dar otra impresión. Segundo lugar, es que había precedentes bíblicos en la historia de Israel de no quedarse con los bienes.
Cuando Israel entra por primera vez en la tierra prometida, Dios les prohibió que tomaran ningún botín de las ciudades de Jericó y de Ai. Esto lo vemos en Josué 6. Y antes de eso, Abraham tampoco quiso tomar para sí el botín de los 10 reyes. Lo vemos en Génesis 14. La victoria de los judíos se debía, en última instancia, a la acción de Dios. Así que si la batalla era de Dios y si la victoria era de Dios, el botín también. Le pertenece a Él. Y en tercer lugar está el hecho del origen de este odio. Esta enemistad hacia los judíos que se ve manifestada en el libro de Esther entre el odio que emana de Amán, el segundo del rey, hacia Mardoqueo, pues tenía su origen en la lucha que había llevado a cabo Saúl contra los amalecitas. El profeta Samuel le dio la orden a Saúl de que, de parte de Dios, de que no tomara ningún animal para sí, de los amalecitas. Pero Saúl desobedeció. Además tenía que matar al rey y lo dejó vivo. Saúl desobedeció y se quedó con lo más selecto. Y después intentó, de forma un poco torpe, intentó justificar su acción pues, con mentiras, ¿no? Así que el comienzo de la enemistad entre judíos y amalecitas o agagueos venía enmarcada por la desobediencia a las órdenes de Dios de no tocar los bienes del enemigo. Así que esta era una oportunidad para cerrar el ciclo, ¿no? y por fin no tomar nada de los bienes de los herederos de los agagueos. Bueno, sea como fuere, seguro que esta acción, esto que hicieron, esta decisión, no dejó indiferente a sus vecinos, ni a la sociedad entera, ya que después de cada triunfo militar, la costumbre entre los pueblos era precisamente eso, el saqueo, quedarse con los bienes. Esa era la costumbre de todos. Y el no hacerlo seguramente llamó la atención de sus vecinos. Por ejemplo, el decreto también daba libertad para matar a mujeres y niños. Y sin embargo, no hay ningún tipo de evidencia histórica de que eso ocurriera. Así que al dejar a los bienes intactos y a las familias de sus enemigos intactos, lo que estaba mostrando era que a ellos no les movía un afán de lucro, no era esa su intención, sino que ellos lo que querían era sobrevivir. Ellos y sus familias querían sobrevivir. Bueno, en Susa ocurre algo interesante, a partir del versículo 11. El decreto de Mardoqueo se extiende un día más, solo en la capital, en Susa. Y vemos que el rey hace una especie de recuento cuando habla con Esther, y vemos ahí los datos que se manejan, ¿no? Dice, bueno, 500 hombres en la capital de Susa, más los 10 hijos de Amán. Si esto ha pasado aquí, ¿qué habrá pasado en los demás lugares? ¿No? Tenemos que entender que los datos, claro, no llegaban con la inmediatez, ¿no? No había internet, no había WhatsApp, no había TikTok ni Instagram, no había noticias en directo. Pero lo que le dice a Suero Esther es, mira, si aquí han tenido este éxito, no te preocupes, porque los demás sitios también. O sea, tu pueblo seguro que está a salvo, tu pueblo. Los 500 muertos, a ver, mucha gente, ¿eh? Pero en una sociedad como aquella y en un imperio como el Medio Persa, en la que había millones y millones de personas, era enorme ese imperio, pues hombre, a Asuero no sé si le pilló de sorpresa. Ya había perdido muchos más en las batallas anteriores, ¿no? Y le dice el rey Esther, bueno, ¿qué más quieres? Lo que quieras, te lo doy. Pídeme. Y Esther le pide que en la capital se extienda el edicto un día más. Y que además
se cuelgue a los hijos de Amán, a los 10, en la horca. Y esto llama la atención porque ya estaban muertos. O sea, no era un castigo para ellos. Y además el hecho de que se añada un día más, leyéndolo así en frío, parece una acción de violencia innecesaria, ¿no? Bueno, en cuanto a pedir un día más en Susa, había que asegurarse de que no quedaban reductos peligrosos. De hecho, el resultado del siguiente día fueron 300 muertos. O sea que, si lo comparamos con los 500 del primer día, vemos que realmente había grupos peligrosos todavía. Y en cuanto a los hijos de Amán, he leído un montón de críticas de esto, muchas críticas. Pero Esther se lo estaba pidiendo lo que era habitual. Y es que era habitual, era costumbre en Oriente Medio exponer los cadáveres de los criminales al público para que sirvieran de lección y de advertencia a los demás, ¿no? Y la gente podría decir, bueno, esto es lo que ocurre cuando intentan destruir al pueblo de Dios. Esa era la lectura que se podía sacar, ¿no? Es casi como un monumento, es como un recuerdo del intento de exterminio. Nosotros tenemos los campos de concentración, ¿no? Podemos ir a visitarlos, algunos son museos, se siguen conservando, ¿no? Como un testigo de lo que ocurrió, para intentar que la historia no se vuelva a repetir. Sabemos que eso fracasa en la sociedad, ¿eh? En la historia eso ha fracasado siempre. Era un aviso de que con Dios no se juega, que a Dios hay que tomárselo en serio. Dios no es un chiste, Dios no es una fábula, no es un cuento, no es un ser irreal, inventado, no es ficticio. Dios es real. Existe, es un ser vivo y hay que tomárselo en serio. Decía un pensador cristiano, no puedes pelear contra Dios y no esperar consecuencias. Así que el rey ordena que se haga como Esther dice y otra vez se nos repite, no se tocaron sus bienes, la segunda vez que se nos dice. Esto ocurría en la capital, pero ¿y en el resto del imperio? ¿Qué ocurrió? Recordad que el imperio medo-persa era gigantesco. En ese momento era el imperio más poderoso del mundo. En el verso 16 nos dice que también se organizaron. Y en el resto del imperio murieron 75.000 personas de sus enemigos. Y vuelve a repetir, y tampoco se tocaron sus bienes. Bueno, eso en cuanto a ese día, al día 13 de Adar, ¿no? El día decretado por el rey para el exterminio. Perdón, por el decreto de Amán. Y después llegamos al versículo 17 y 18. De hecho, todo lo que acabamos de contar pone los pelos de punta. Es escalofriante, ¿no? Pensar en todos estos números, en toda la situación. Y de hecho, una de las razones por las que no solemos, cuando contamos la historia de Esther, una de las razones por las que no solemos acabar la historia es precisamente estos datos, ¿no? Estos datos son crudos, la cruda realidad, son difíciles de digerir, pero están ahí. Y están ahí por algo. Pero llegamos al versículo 17 y 18, capítulo 9. Y hay una idea que se repite en los dos versículos. Dice que esto sucedió el día 13 del mes de Adar y el día 14 descansaron. Y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes. Porque habían hecho un día más, ¿no? Y descansaron el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo. Dice que descansaron, que reposaron. Dices, bueno, a ver, han luchado un día, ¿no? No.
no han luchado un día. ¿Te imaginas estar 11 meses esperando a que llegue un día señalado en el que sabes que van a por ti? 11 meses. Desde que se hizo el primer edicto de Amán, en el que se proclamó el día 13 del mes de Adar como el día en el que te van a matar. Ese es el día en el que vas a morir. Y no sería con una inyección letal de estas, que te duerme y no te enteras de nada, ¿no? ¿Te imaginas esos 11 meses de angustia? Y dentro de esos 11 meses tienes 9 en los que tienes tiempo para preparar tu defensa. 9 meses. Claro, aquí lo leemos de pasada, ¿no? Y el texto, de hecho, prácticamente todo el libro de Esther no nos habla de sentimientos de las personas. No tenemos esta información, ¿no? Pero no es difícil imaginarlo, ¿no? Tantos meses esperando, con la ansiedad que eso te genera, no saber si podrás vencer, de si morirás ese día o no, y de si tu familia va a sobrevivir o no. Y los últimos preparativos, ¿no? A medida que llega el día, te vas despidiendo de la gente, tu familia, tus hijos, porque no sabes si volverás. Estás a las puertas de una muerte segura. La sentencia de muerte está a punto, pero está a punto de cumplirse y de ejecutarse. Y sabes que ese destino, tu destino final es ese, el de una muerte segura. Y no hay manera de salvación, a no ser que ocurra un milagro. Y ocurrió. Y de repente ves que eres librado de esa situación. Y claro, no puedo ni imaginar el gran alivio que sintieron estas personas al ver cómo Dios los acaba de librar de la muerte. Después de tanto tiempo de agonía, tanto tiempo de ansiedad, de nervios, de preocupaciones. No había antidepresivos en ese momento, ansiolíticos, no había, pero se habrían acabado las farmacias. Descansaron. Y después de ese descanso, ¿qué viene? La fiesta. Viene la fiesta, viene la alegría de saber que Dios los había librado del exterminio, entonces los celebran. Realizan una fiesta por todo lo alto, en todo el país. Se ponen a compartir cada uno con su vecino y dar a los pobres. Y precisamente ahí comienza la institución de esta fiesta, la fiesta del Purim. Mardoqueo y Esther dan la orden de celebrar la liberación de los judíos todos los años. Y hoy, a día de hoy, en 2025, se celebra esta fiesta en el mundo judío. Todos los años. Si quieres ver cómo se celebra, en internet hay un montón de vídeos. Yo los estuve viendo. Pero se celebra a día de hoy. Pero la fiesta no comienza con bandas de música y con jolgorio, no. La fiesta empieza el día antes con ayuno. El día antes hay ayuno. Recordando el ayuno de Esther y Mardoqueo y de todo el pueblo antes de que Esther fuera a ver al rey para interceder por el pueblo. Y al día siguiente se celebra la fiesta. Y es obligatorio hacer regalos. Es obligatorio dar regalos a tus vecinos, a tu familia. Y además es obligatorio dar dinero a los pobres ese día, tal y como queda reflejado en el libro de Esther, ¿no? En el versículo 22. Bueno,
En Israel también, como había este día de diferencia, en Israel también se hace, en el mundo judío. De hecho, en Jerusalén se hace la fiesta un día después. Llega un día después en la fiesta, ¿no? Porque estaba dentro de las murallas. Esta fiesta es un poco diferente a las demás fiestas judías. De hecho, en el mundo secular le llaman la fiesta pagana del mundo judío, ¿no? Porque es una fiesta en la que el propio edicto de Mardoqueo decía que tenía que ser un gran banquete, un día de banquete, de gozo, de alegría, un día en el que no cabe la pena. Es un día para celebrar. De hecho, si lo ves, ahora celebran una especie de carnaval, ¿no? La gente se disfraza en ese día. Bueno, el significado no vamos a entrar en él, ¿no? Pero es un día de celebración, de fiesta. Están celebrando cosas, ¿no? La fiesta de Purim viene de la palabra pur, una palabra persa que se utilizaba para la expresión de echar suertes. Echamos suertes, ¿no? Así que ellos están recordando que Amán había echado suertes para decretar el día de su exterminio. Tomaron aquello que era el símbolo de su sentencia de muerte y la convirtieron en una celebración para recordar que se había convertido en una celebración de vida. Ya no era la muerte lo que estaban esperando, estaban celebrando la vida. Y cada año se celebra esta fiesta. Y cada año en las sinagogas se lee el libro de Esther. No una, sino varias veces. Y es que las celebraciones son importantes para nosotros. Si no se hubiera establecido legalmente esta fiesta, se habría perdido seguramente. Pero las celebraciones son importantes para nosotros. Los seres humanos necesitamos recordar estas cosas. Y Dios en alguna ocasión ha instituido celebraciones. Cuando se celebra la Pascua es para recordar que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo libró de la esclavitud. Cuando el pueblo de Israel iba a pasar a la tierra prometida y cruzó el Jordán, Dios les dice que construyan un monumento con 12 piedras con los nombres de las 12 tribus de Israel. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que cuando las futuras generaciones vieran eso y preguntaran qué significado tiene, les dijeran, fue Dios quien nos llevó a la tierra prometida y no nosotros. Y fue Dios quien nos la dio. No porque fuéramos mejores guerreros, ni fuéramos más guapos, sino únicamente por su gracia. Siglos más tarde, el mismo Señor Jesucristo instaura una celebración. Introduce una celebración para nosotros, la Santa Cena, o la Cena del Señor. Y cuando nosotros participamos de ella, estamos celebrando aquello que nos permitió tener vida, que nos permitió tener salvación, una salvación eterna. Y todas estas celebraciones están para recordarnos que es Dios quien cuida a su pueblo, que es Dios quien provee a su pueblo. Y realmente lo hace. Si te fijas, cada una de estas celebraciones viene después de grandes batallas y de momentos muy duros. Por eso en el Purim se empieza la festividad con ayuno, recordando momentos y dificultades que pasaron hasta aquel momento. Y así la celebración toma otra dimensión, otro significado. Hay fiesta, sí, pero hay que darle sentido a eso. No es pasárselo bien únicamente, tiene un porqué. No solo que fuimos librados, sino que hay que saber de qué fuimos librados. Y llegamos al capítulo 10, en el que Mardoqueo nos dice
al principio del capítulo 10, solo tenemos 3 versículos, nos dice que Asuero aumentó los impuestos, algo que nos suena últimamente en nuestra sociedad. Asuero aumentó los impuestos, seguramente para recuperar pérdidas que haya sufrido antes o de las que esperaba tener después. Pero nos dice que su poder y su autoridad iban en aumento a la par que el poder, la autoridad y la grandeza de Mardoqueo. Y que están registrados en un libro, en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Es decir, esto que hemos leído hasta ahora, desde el capítulo 1, versículo 1 de Esther hasta aquí, no es un cuento, no es una fábula, no es algo inventado, es historia. Y se puede comprobar, está registrado en un documento. De hecho, este documento aparece 3 veces mencionado en el libro. Y al final nos dice 4 cosas acerca de Mardoqueo. En el último versículo nos dice: fue grande entre los judíos, Mardoqueo. Fue humillado por obedecer a Dios antes que a los hombres, y Dios le exaltó. Fue grande entre los judíos. Fue estimado por sus hermanos, y fue estimado porque, por decirlo así, no se le subieron los humos de ser el segundo del rey. Se mantuvo humilde a pesar de su cargo. Tercero, procuró el bienestar de su pueblo. Utilizó su rango y su posición para el bien y el beneficio de su pueblo. Fue un servidor público, de verdad. Fue uno de verdad. Algo que muchos necesitan darle una vuelta hoy en día. Y cuarto, habló paz para todo su linaje. Esta es una frase que aparece en la Reina Valera del 60 y la utilizo porque es más fácil hacer distinción de esta cuarta característica. Y es que la palabra que se utiliza allí es la palabra, habló shalom para todo su linaje. Una expresión que se utiliza para referirse a la salud, a la seguridad y también a la prosperidad o la abundancia material. Mardoqueo fue un hombre que Dios utilizó. Un hombre humilde que eligió obedecer a Dios por encima de todo, poniendo su vida en peligro. Pero alguien a quien Dios cuidó. Siempre. En toda la historia que vemos en el libro de Esther, vemos a Dios cuidando de Mardoqueo. Y llegamos al final del libro. Pero no debemos olvidar el propósito de este libro. Y es que el libro de Esther nos cuenta cómo Dios controla cada circunstancia de todo lo que ocurre debajo del sol. Y asegurándose así de que la promesa de un Salvador que tenía que llegar se iba a cumplir. A pesar de todos los esfuerzos humanos para que esto no ocurriera. Ningún plan humano puede frustrar los planes de Dios. Y este último versículo del libro apunta directamente hacia Cristo, porque Mardoqueo se nos presenta como tipo de Cristo. Cuando vemos a Mardoqueo, Mardoqueo intercedió por su pueblo y lo cuida. Vemos en el último versículo. Y también vemos a Cristo cómo intercede por nosotros y nos cuida. Vemos que Mardoqueo fue exaltado como segundo después del rey. ¿Sabes dónde se sentaba el segundo del rey? A la diestra. Al igual que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y nos dice en el último versículo que Mardoqueo habló shalom para todo su linaje. Mardoqueo trajo paz a su pueblo. Y Cristo
dijo de sí mismo que Él nos daba de su paz, una paz diferente a la que podemos encontrar en nuestra sociedad, una paz que brota de Él mismo. Y es que lo que Esther y Mardoqueo hicieron por su pueblo es lo que Cristo y su Evangelio hacen por nosotros. De estar sentenciados a muerte, a una muerte segura, pasamos a ser liberados, a recibir libertad. Y nuestro lamento es cambiado en baile. Nuestro lamento es cambiado en alegría, en gozo, en regocijo, en esperanza de haber sido encontrados por Él. Todavía no ha llegado el día en el que Cristo vuelve. Todavía no ha llegado. Y ese día no está determinado por echar suertes, sino que es un día determinado en la soberanía de Dios. Será cuando Él quiera. Pero cuando ese día llegue, nuestra liberación será completa. Nuestra paz será completa y será perfecta. Y mientras esperamos ese día, tenemos razones de sobra para celebrar, para regocijarnos, porque nuestras vidas han sido cambiadas. Nuestro destino final ha sido cambiado. Ya no es la muerte, nuestro destino final es la vida. Y todo gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Y lo que el Evangelio de Cristo hace es darnos la oportunidad de dejar de ser enemigo de Dios y de convertirnos no en sus amigos, sino en hijos de Dios. Y como hijos de Dios sabemos que estaremos por la eternidad disfrutando de su presencia. Y tenemos razones de sobras para celebrar. Y lo que vamos a hacer ahora, en la participación del pan y del vino, es precisamente eso, una celebración. Una celebración en recuerdo de la victoria del Rey de Reyes y el Señor de Señores. La victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre ese destino al que estábamos condenados. Y nuestra respuesta debe ser una respuesta de gratitud, de adoración, por habernos librado de esa condenación por toda la eternidad. Si tú ya eres hijo de Dios y estés pasando por los que estés pasando, tenemos razones para confiar en Dios, para esperar en Él y razones para celebrar aquello que se hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y si no lo eres, si no has entregado tu corazón a Él, si no le has abierto tu corazón arrepintiéndote de tu rebeldía contra Dios, debes saber que el Dios santo y soberano entregó a su Hijo para pagar por tu rebeldía contra Él. Y lo pagó en la cruz del Calvario. Y pagó lo que nuestra rebeldía merece. Hoy es el mejor día de tu historia para ser declarado como hijo de Dios. A Él sea la gloria. Amén.